Estamos en comunicación con Jorge Capitanich, senador nacional, representa, por supuesto, ustedes lo saben, a la provincia de Chaco y al peronismo. Capitanich, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo le va? Un gran gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, tiene 4 puntos el llamado a extraordinarias del presidente, pero evidentemente la reforma laboral es uno de los temas, o será el tema central, el más debatido. ¿Cómo llega el peronismo a ese debate? Bueno, nosotros tenemos un interbloque constituido por 28 miembros. Existen otros bloques alternativos que podrían o no suscribir un sistema de consenso para bloquear esta iniciativa desde el punto de vista de reforma laboral, pero esto no depende estrictamente de nosotros y a mí me parece que es un tema clave hacer una síntesis de qué se trata esta reforma. A ver, hagamos. Sí, esta reforma afecta claramente, existen dos grandes componentes, es una estructura muy amplia que tiene 26 títulos y 197 artículos y tiene dos grandes componentes, reforma laboral propiamente dicha y reforma tributaria encubierta. Por eso nosotros cuestionamos, primero, desde la vulneración de los principios del artículo 52 de la Constitución Nacional respecto a que el tratamiento de reclutamiento de tropas y contribuciones corresponde en origen a la Cámara de Diputados de la Nación. Y en segundo lugar, porque definitivamente tiene un objetivo manifiesto. Primero, un desfinanciamiento al sistema de seguridad social. Nosotros hemos estimado de que la constitución de lo que se denomina el Fondo de Asistencia Laboral, FAL, que implica una reducción de contribuciones patronales, ese fondo más o menos nosotros lo tenemos, hay distintos métodos de cálculo, pero nosotros aproximamos una estimación fidedigna sobre la base de proyecciones cuantitativas de 4.300 millones de dólares. Eso va a constituir un fondo de financiamiento para operaciones financieras del gobierno. Sería más o menos un sistema de reforma provisional en cuotas. Es lo mismo que ocurrió con la privatización del sistema previsional. O sea, un mecanismo de financiamiento desprotegiendo claramente al sistema de seguridad social. O sea, perjudican claramente a los jubilados y principalmente a 900.000 beneficiarios de la jubilación mínima. Segundo, desfinancia las obras sociales del 6 al 5% de las contribuciones. Eso implica claramente, con ANSAL incluido, cerca de 1.500 millones de dólares. Usted sabe muy bien que aumenta el precio del medicamento, aumenta el precio de las prestaciones médicas, disminuyen los salarios, las obras sociales tienen serios problemas de financiamiento y tienden a quebrar. Por lo tanto, mayor desfinanciamiento implican que efectivamente los trabajadores, en vez de atenderse en sus respectivas obras sociales que no podrán financiar adecuadamente sus prestaciones, van al sistema público que está colapsado porque tiene menor financiamiento. Y a su vez, las provincias y municipios objetivamente están resignando recursos con la reforma tributaria encubierta. Esto depende de qué cálculos haga. Si uno mete efectivamente el tema de quebrantos, que no hay estimaciones claras, sino que son más o menos estimaciones globales, pero en la mejor hipótesis para la pérdida de recursos de las provincias, eso implica cerca de 1,7 a 2 billones de pesos. Entonces, por ejemplo, yo le doy un caso típico. En el caso de Chaco, en el peor caso son 169 millones de dólares de pérdida. En el mejor caso son cerca de 60 millones de dólares. Pero no solamente son los municipios, las provincias, sino también pierden los municipios porque hay un régimen de coparticipación. Entonces, conclusión. Aquí no se resuelve ningún problema porque ninguna reforma laboral efectivamente estimula o promueve la generación de empleo. Esto es falso de falsedad absoluta. Mirá, la reforma más dura que hubo en términos laborales en la historia argentina fue efectivamente la dictadura militar desde 1976. Recordarán ustedes que la ley 2744, denominada Ley Centeno, aprobada en septiembre de 1974, fue modificada con 25 supresiones y 92 modificaciones de artículos con la ley 21.297 de la dictadura. Y para que tenga una idea muy gráfica, con la ley 21.261 suprimió el derecho a huelga, o sea, no había derecho a huelga con la dictadura. La 21.356 no tenía actividad gremial. La 21.263 eliminó el fuero sindical y la 22.105 derogó las asociaciones sindicales. O sea, realmente lo que hizo fue una flexibilización dura y pura, y efectivamente lo que se produjo fue un aumento de la tasa de desempleo, prácticamente se triplicó, y definitivamente hubo una destrucción del salario. O sea, concretamente, este modelo que pretende el gobierno con esta ley
promueve el financiamiento al despido por ajuste tecnológico de las empresas más importantes. No resuelve claramente el tema de la precarización laboral, sino la agudiza. Tercero, deteriora claramente el salario real de un modo significativo porque flexibiliza las posiciones. Elimina a los trabajadores de plataforma, que es una fuente de precarización laboral, y a su vez genera las condiciones precisamente para el deterioro de la representatividad sindical. Fíjate, porque esto es un tema importante. La Argentina tiene cerca de 24,7 millones de trabajadores, cerca de 22 millones inactivos, cerca de 1,8 millones de trabajadores desocupados. Realmente el nivel de sindicalización de Argentina es equivalente entre el 22 al 28%, depende de cómo se mide el nivel de sindicalización, y cerca de 5 millones de trabajadores. Entonces, cuando vos analizás efectivamente el nivel de empleo privado formal en la Argentina, el nivel de mayor generación del empleo privado formal está en el primer trimestre del 2002 al tercer trimestre del 2007, con doble indemnización. Se generaron 2 millones de empleos privados formales. Y a su vez, si tomás efectivamente series desde el año 2003 hasta el año 2025, los 3 periodos de gobierno que se generaron empleos privados formales fueron Néstor, Cristina, Alberto Fernández, equivalente a 3,250.000 trabajadores. Ahora, formales. Capitanich, le hago una consulta, seguí atento todos los números y la descripción que usted hacía de las distintas aristas que tiene la reforma, y me quedo con 2 puntas. Una, que tiene que ver con cuál es el rol que juegan los empresarios en esto que aparece tan claro, ¿no? ¿Por qué los empresarios argentinos acompañarían incluso en su perjuicio? Y ayer, por ahí la vio en redes sociales, el gobernador de Salta, Sanz, se reunió con Santilli y acordó, o por lo menos eso dijo públicamente, acompañar la reforma laboral, y pensaba en esto por el daño o el perjuicio que usted dice que la reforma tal cual está escrita le causa a las provincias. ¿Por qué un gobernador igualmente acompañaría, teniendo en cuenta esto que dice usted? Bueno, porque ellos se toman el verso del gobierno en el sentido de que una reducción de las contribuciones patronales generará más empleo y en consecuencia incrementará las contribuciones patronales y el sistema de seguridad social. O sea, lo que ellos dicen es que lo que nosotros decimos que hay un costo fiscal teórico que desfinancia a las obras sociales, a la seguridad social y también a las provincias y los municipios, esto no va a ocurrir por el efecto de generación de más empleo. Y esto es un tema que naturalmente no es así. Y aparte a mí me preocupa claramente porque el problema central, cuando uno toma una serie estadística de tiempo y tomás 32 años entre 1991 al 2023, la menor tasa de desempleo fue 5,4%, 91. La tasa segunda tasa de menor desempleo, 5,7, 2023. Ahora está 6,6, 7 y pico, esto depende por trimestre. Pero lo cierto es que cuando vos tomás comparativamente la Argentina, tiene el doble de tasa de desempleo del resto del mundo. Entonces, objetivamente, ¿tenemos un problema de desempleo? Sí. ¿Tenemos un problema de precarización laboral? También. 42,5% es la precarización laboral. ¿Cómo se resuelve eso? Entonces, ¿qué alternativas nosotros estamos proponiendo? Primero, programa de formación continua es absolutamente claro y evidente que hay que hacer. El régimen de incentivo a la mediana inversiones me parece que es un tema que puede funcionar muy bien. Tercero, algunas cuestiones que están bien en la ley, que se pueden discutir, por ejemplo, digitalización de recibos, de certificados, de simplificación de registro, de sistemas de verificación simplificada. O sea, hay muchas cuestiones o método de liquidación de indemnizaciones, etcétera, que efectivamente podrían ser muy buenas contribuciones en la ley. Pero a su vez, nosotros qué. Pero para terminar. Por ejemplo, nosotros lo que le planteamos en el debate en la comisión dijimos, miren, la precarización laboral se puede resolver básicamente estimulando a las microempresas, de 1 a 5 trabajadores. Cerca de 479.000 microempresas hay en la República Argentina, responsable del 34% del empleo formal y del 70% de la informalidad. Si a esos empresas les generamos incentivos de reducción fuerte de contribuciones patronales y naturalmente eso podría estimular claramente la reducción. Pero a su vez hay sectores críticos, por ejemplo, trabajadores rurales, 317.000 registrados contra 2 millones potencialmente. Segundo, trabajadoras de casas particulares. Es un tema importante porque efectivamente
hubo un sistema desde el punto de vista legal para el funcionamiento, pero es necesario observar que allí la ley 26.844 fue muy positiva, pero tenemos 415.000 teóricamente trabajadores de casa particular y podríamos tener cerca de 2 millones. Y a su vez, muchas actividades, micropymes y pequeñas y medianas empresas que podrían funcionar sobre la base de una tarifa sustitutiva en función de la facturación, y naturalmente podría ser un estímulo muy importante y sobre todo para las economías regionales. Entonces, Capitanich, no se perdón, perderían ingresos y eso podría funcionar mucho mejor. ¿qué tal? Sí. Gabriela Vulcano Sí. la saluda, ¿cómo está? Sí, Gabriela, ¿cómo le va? ¿Cómo te... Corríjame si me equivoco con lo que digo, pero por lo que lo escucho, entiendo que en el peronismo están de acuerdo con llevar adelante una reforma laboral o en el terreno laboral, pero no con este proyecto, ¿es así? Sí, totalmente de acuerdo en el sentido de que hay que trabajar sobre el tema de regularización de la informalidad, totalmente de acuerdo. En ese sentido, entendemos que este camino es absolutamente inviable y contraproducente, pero que es necesario generar estímulos para la reducción de la informalidad, no cabe la menor duda que así puede ser. Y segunda cuestión, está demostrado, 2003, 2015 hubo una reducción abrupta de la tasa de informalidad laboral, se llegó a cerca del 30% del total. ¿Y eso qué significa? Significa que se puede hacer, que los estímulos en políticas públicas pueden funcionar y que esto es muy necesario. ¿Hay consenso dentro del peronismo en que es necesario llevar adelante cambios en el terreno laboral o hay distintas posturas? Sí, y hay distintas consideraciones, posturas y análisis, pero no cabe la menor duda, y lo ha dicho la misma Confederación General del Trabajo, en el sentido de que están dispuestos a discutir una reforma laboral que incentive la generación de empleo, pero con el tiempo necesario y suficiente y manteniendo claramente los derechos de los trabajadores. Porque acá hay un tema central, ¿eh? Yo creo que acá esta es una disputa política e ideológica. El gobierno ex profeso excluye principios liminares desde el punto de vista doctrinario y filosófico, por ejemplo, la consideración del principio de la justicia social o indubio pro operario, o sea, en duda a favor de los trabajadores. Capitanich. Y a su vez también hay otra cuestión, que es muy sutil en términos de prácticamente la abolición del principio de que el trabajo no es una mercancía del constitucionalismo social, trabajando con el criterio de intercambio social. O sea, una política esencialmente liberal en materia de relaciones laborales, no protegiendo la dignidad del trabajador. Capitanich, Esteban Rafael soy, ¿cómo le va? ¿Y qué tipo de reforma laboral estarían dispuestos a acompañar o a promover? Por eso la que estimulaba, primero la que genera más incentivos... Pero en medidas concretas, ¿cómo sería? No, por eso, por ejemplo, una reducción explícita de contribuciones patronales para microempresas, de manera segmentada, clara, eso me parece que es un gran estímulo porque son grandes generadoras de empleo. Segundo, el tema de mecanismos de registración vinculadas a ingresos de empresas asociadas a tarifas sustitutivas para, desde trabajadores rurales, en todas las condiciones, hasta trabajadores de casas particulares o hasta trabajadores con oficios. O sea, vos tenés una cantidad de gente que efectivamente trabaja de una manera transaccional, con incentivos a la digitalización de las transacciones, por ejemplo, que podría hacerse, que van desde un plomero, electricista, cuidadores domiciliarios, o sea, muchísimas cantidad de empleo que finalmente después no tiene cobertura en el sistema de ¿Y seguridad qué harían social. con los trabajadores de plataformas? Que la reforma laboral del gobierno de Milei lo que hace es cristalizar la situación actual. Elimina y a su vez tomaríamos claramente la modernización de estas relaciones de la legislación, por ejemplo, española o mexicana, que lo ha regularizado debidamente. O sea, relación de dependencia. Sí, y aparte, porque creo que es muy importante, los avances del debate en España, México y en otros lugares del mundo han sido muy buenos. Capitanich, gracias por este ratito en Radio con vos. No, al contrario, un gran abrazo para ustedes. Ahí estaba, Jorge Capitanich, senador nacional, hombre fuerte del peronismo, estrenando su banca en el Senado en estas sesiones